Muy bien, el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, vamos a pasar un momento a partir del 15, pero necesitamos entender todo el contexto y es a través de la exposición de la palabra. Le voy a dar lectura entonces, ¿sí? Dice así en el saludo, Colosenses capítulo 1, versículo 1, escuche: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. Buen provecho. Un capítulo leímos de Colosenses, se compone de 4 capítulos y es una de las 4 cartas llamadas de la prisión, el primer arresto en Roma, el arresto domiciliario del apóstol Pablo. No era un arresto tan asfixiante como el segundo, del cual ya salió, pero para el sacrificio, como le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Aquí vemos que él permaneció en una casa alquilada que obvio pagaba Pablo, o la iglesia le suministraba para pagar la renta en esa casa, pero él no podía salir de esa casa. A él le libró que era ciudadano romano, entonces le permitieron estar, pero en arresto domiciliario. Usted lo lee al final de Hechos y ve que él estaba custodiado por un soldado, y que podían llegar a ministrarle los miembros de la iglesia, y ahí él hacía su grupo y enseñaba, y ahí fue muy provechoso porque pudo tener la paz, la quietud y de escribir las cartas, las epístolas. Y vemos que él escribe, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, 28, y dice él: y sabemos que todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que él podía hablar? Que estando ahí en Roma preso, no estaba asfixiado por la cárcel, sino estaba en una casa y eso que parecía malo fue para bien, porque él tuvo tiempo de exponer toda la doctrina y la teología, como él dice, el misterio que a él le había sido dado a administrar. ¿Cuál era uno de esos misterios? Bueno, que grande es este misterio, dice que Dios vino en carne. Y esto era un masazo ahora y principalmente en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, recuerde que Roma conquistó los cuerpos, pero Grecia conquistó las mentes. Y había mucha filosofía, había mucha sabiduría, estaban los gnósticos. Gnosis quiere decir conocimiento, hermano, y estaban ellos que decían sí Dios, pero es necesario conocer, adentrarse en los secretos, ¿sí?, de lo que le llaman lo oculto, ¿sí?, porque no es suficiente para ser salvos, para salvar el alma. Y había una doctrina, una filosofía de estos grupos que ellos separaban a los incultos. Decían: los que no tienen preparación no pueden entender a Dios. ¿Se le hace conocido lo que hizo la Iglesia Católica? Que ellos decían que solo ellos podían interpretar las Escrituras y que el pueblo no podía, ¿sí? Y gracias a Dios se ha ido derrumbando eso. Y la palabra, hermano, Jesús, estaba yo en mi oración y me llegó eso que él oró al Padre. Le dice: Padre, te doy gracias porque esto no lo revelaste a los sabios, sino te plació revelarlo a los niños, diciendo a usted y a mí, hermanos, que no éramos una lumbrera en filosofías del mundo y todos esos análisis, y pudimos entender lo que muchos hombres que se jactan de ser ilustres, de ser muy sabios con toda su filosofía, ellos no han podido entender. Pero a Dios le plació salvar al mundo dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Dice que le plació a Dios salvar al mundo mediante ¿qué? La locura del evangelio. ¿Y qué es la locura del evangelio? Cree en Cristo y serás salvo. Pero es que esto, el otro, es que no entiendes. Dice: lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. No me complico mucho. Él es mi Salvador. Cristo es el todo del Padre. Aleluya. Jesucristo es el todo de Dios, hermano. ¿Qué cantábamos? ¿Cómo? Tú eres mi todo. Ay, se me fue el ministro de alabanza. Él es mi todo. Y si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Así que es el título, ¿verdad?
¿Y cuál sería el resumen del estudio de la carta a los Colosenses? Que Cristo es Señor. Ese es el resumen. Se dice, ¿cuál es la verdad central de la epístola a los Colosenses? Que Jesucristo es Señor. Él está por encima de todo. Que Jesucristo, se lo tuve que poner un poco así, que Jesucristo es el todo del Padre. El Padre, al darnos a Cristo, nos dio todo. Tenemos todo el recurso, hermano, para ser salvos, vivir salvos, mantenernos salvos, y dice la esperanza de gloria. ¿Cuántos se acuerdan que leímos aquí que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermano, no necesitamos otra cosa para accesar a la gloria, a la vida eterna. Es Cristo en nosotros, en eso estamos. Esa es nuestra fe, que el Padre en Jesucristo nos dio todo el recurso divino. No necesitamos nada. ¿Y por qué era esta la postura de Pablo? Porque en Colosenses, ya 50, 60 años después de la cruz, ya como siempre, hermanos, se levantan los enemigos de la cruz, los enemigos de la gracia, y empiezan a poner tropiezo para que la iglesia no crezca, no florezca, y empiezan a meter falsa enseñanza y falsa doctrina. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por el saludo. Pablo se presenta y les dice a los colosenses que él es ¿qué? Pablo, ¿qué dice? Apóstol. Hermano, y da un golpe de autoridad él. Él no fundó la iglesia en Colosas. Recuerde que en Colosas, está en Asia. Y si usted viera algún mapa, se me pasó poner un mapa de la ubicación de la iglesia en Colosas, pero hágase a la idea que en el mapa de Asia, ¿cuántos se recuerdan que el domingo pasado vimos Apocalipsis? Las cartas a las 7 iglesias en Asia, y hablamos de Apocalipsis 3, donde le habla a la Odisea, que la Odisea decían que ellos eran ricos y que no tenían necesidad de nada, y el Señor les dice a la iglesia de la Odisea que ellos eran pobres, ciegos, miserables y desnudos, ¿verdad? Entonces, Colosas colindaba, imagínense un triángulo, era Colosas abajo era la Odisea y Hierápolis, ¿cómo dije? Hierápolis, ¿sí? Y Colosas. ¿Qué es lo que sucedía allí? Eran ciudades vecinas, se dividían por kilómetros, no estaban muy distantes una de la otra. Y para que entendamos que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que por cuanto eran tibios los vomitaría de su boca, pero el Señor estaba basándose en un hecho real que sucedía en estas 3 ciudades. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, de un lado estaba Colosas, y ellos se alimentaban del río, y era una agua fresca, cristalina, de muy buena calidad que ellos consumían. Y del otro lado estaba Hierápolis, que quiere decir aguas termales, aguas calientes, y tenía mucha afluencia turística Hierápolis porque eran conocidas como aguas termales, aguas medicinales, ¿verdad? Y como decimos, a veces el agua caliente es rica cuando ya te golpea la edad, ¿verdad? Y el dolor de huesos. Muchos dicen, hay un agua termal y se me quitaron los dolores. Claro, por el calor. Entonces estaba Colosas, que la proveía un río de agua fresca, pura. Y cuando el Señor se hace mención a por cuanto no eres ni frío, ¿a quién se refería? Que quién le llegaba el agua fría a los colosenses, o caliente, ¿y a quién le llegaba el agua caliente? A los de Hierápolis. Dice, sino que eres tibio, y el Señor se está refiriendo a la Odisea, que ellos tuvieron que hacer un tubo, dice la historia, para tomar agua del río y llevarla, pero ellos sí se encontraban muy distantes del río.
¿Y qué sucedía? Que ese tubo no era la arquitectura de ahora, no había bombas, se trabajaba el declive, la gravedad, y eran obras avanzadas para su tiempo. Y tenían su acueducto para surtirse de agua. Pero como viajaba muchos kilómetros y le daba el sol, entonces esa agua fría ya no llegaba fría, ya llegaba ¿cómo? Tibia. Y no solo eso, sino que traía muchas sedimentos, sedimentación, y se ponía turbia y era pésima para tomar. Entonces la Odisea sí tenían recursos, pero tenían una agua mala. Entonces el Señor le dice, tú eres un agua que no se puede beber. Le dice a una iglesia, tomó la figura de la situación geográfica de algo real para hacer la aplicación el Señor. El Señor estaba hablando en lo espiritual, en lo metafórico. No les estaba diciendo, porque tú eres un agua tibia, no se puede. No, Él estaba tomando la figura. Y cuando el Señor le hablaba a los laodicenses, ¿ellos sabían del agua tibia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y los colosenses, cuando leyeron la carta, porque la carta de los colosenses, si va usted conmigo al capítulo 4, está hablando de que el verso 12, Colosenses 4:12, dice, os saluda Epafras, lo que leímos en el capítulo 1. Epafras era el evangelista, el maestro, el pastor de esa área. ¿Cuál área? Donde estaban estas ciudades, ¿sí? Donde se encontraba Colosas, donde se encontraba la Odisea y donde se encontraba Hierápolis. No se diferenciaban de mucha distancia, era una frontera, ¿sí? Aunque la más retirada era la Odisea, dice a unos 8 kilómetros, hermano. Aunque no es grande la distancia, pero sí viajar el agua 8 kilómetros. Vemos que estas ciudades estaban juntas, la Odisea, Colosas, ¿y cuál otra? La de las aguas termales, ¿cómo se llama? Hierápolis. Si usted se da cuenta, en el verso 12 del capítulo 4 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, Epafras era un habitante de Colosas, pero Dios lo había alcanzado a través del ministerio de Pablo, y Pablo lo había mandado, se infiere, a predicar ahí donde él había pasado predicando, pero el fundador, le dije, no era Pablo. O sea, Pablo fue el que compartió el evangelio en los viajes misioneros, pero ya literalmente, físicamente hubo hombres allí que estaban haciendo la obra, y uno de ellos es Epafras. Así que Epafras, dice Pablo, mire cómo habla Pablo de Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mire qué es lo que hacía Epafras. Ya estaba con Pablo, en Roma, era su asistente, era el que le llevaba información, porque esos eran los medios de información que se tenían en el primer siglo. ¿Y qué es lo que hacía Epafras? Dice Pablo, el apóstol. Dice que rogaba, dice, siempre, encarecidamente, hermano, o sea, fervorosamente, les dice a los colosenses, por ustedes, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amados, usted se va a dar cuenta aquí que hay algo que está recurrente, la oración de Pablo por los colosenses. Pablo les informa a los colosenses que no solo él está orando, y que se produjo más el deseo de orar porque Epafras, que era un habitante de Colosas, pero que ministraba. ¿Qué tanto viajaba Epafras? A Hierápolis y a la Odisea. O sea, él era allí el misionero, él era el pastor, y iba y le daba el informe al apóstol, como era aquí, le llevaba todo lo que sucedía. Pablo estaba informado, recuerde que Pablo estaba en la cárcel, así que él no podía salir por información, pero los siervos que trabajaban con él, dice consiervos, iban y le daban la información, así como los de Cloé, dice que le informaron a Pablo la situación en Corintios. Era el mensaje por el cual Pablo se informaba. ¿Y qué hacía Pablo?
escribía una carta y ya la mandaba por mano de ellos para que, como dice aquí, cuando llegues a Colosa, que también la lean ¿en dónde? En Hierápolis y en la Odisea. Vamos a leerlo. Verso 13, sigue hablando de Epafras. Qué hermoso es cuando otro dé testimonio de ti, ¿verdad? Que no lo des tú, porque dice alabanza en boca propia es vituperio, pero aquí vemos que Pablo está hablando bien de ¿qué? De un consiervo, y que era un ciudadano, un nativo, un habitante de la ciudad de Colosas. Dice el verso 13, porque de él, o sea, el sujeto que viene hablando Pablo, Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, como le dije, había un triángulo ahí por pocos kilómetros. El que estaba más retirado, 8 kilómetros, es a la Odisea. A ellos ya les llegaba el agua, como les dije, tibia, y luego dejaba de llegar, dice la historia, porque el calcio y todo eso se hacía piedra, hermano, así como cuando le da una embolia que se tapa la arteria, ¿verdad? Se tapaba la tubería y tenían que ir y meterse al tubo y desasolvarlo para que el agua corriera. Pero ya tiene usted una idea de cómo llegaba esa agua: caliente, llena de sedimento, turbia, no caliente, tibia. Y entonces el Señor Jesús hizo la referencia, dice: ustedes no se pueden tomar, ustedes están como su agua, son tibios. Y si se recuerdan la enseñanza que dimos el domingo, ¿quién es un tibio? El que está engañado, el que cree que está bien y no necesita a Dios. ¿Cuántos conocen gente así? Que asiste a las iglesias y tú le predicas y dice: no, yo estoy bien. ¿Bien qué? Bien engañado, ¿sí? Y no estamos hablando de otras confesiones religiosas, sino de miembros aún de la misma iglesia, que tú los exhortas y ¿qué dicen? Vaya a decirle a otro, hermano, yo estoy bien. Y eso es lo peor que puede haber, el autoengaño. Ellos decían que eran ricos. Ellos decían que no tenían necesidad de nada, y en verdad físicamente eran muy ricos, producían una lana de mucha calidad y tenían un medicamento que solo ellos lo tenían, de las piedras que habían allí, que tenía un elemento que se llamaba colirium y que era para sanar, para limpiar los ojos de infecciones y todo. Y el Señor Jesucristo, recuerde cómo predicaba, tomaba ¿qué? Elementos de la vida cotidiana. Un sembrador salió a sembrar. ¿Quién no había visto un sembrador? ¿Sí? Es como si decimos un pescador salió a pescar. Usted dice: o sea, sí sé qué es eso. Pero ahora nosotros no salimos a pescar peces, sino salimos a pescar. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que Dios, Jesús, Pablo, les está narrando a la iglesia de Colosas del amor de su ministro de ellos. O sea, Pablo no entró en el celo de decir, Epafras es muy acomedido allá en esta región de Asia, en estas 3 ciudades. No, a Pablo le daba gusto. No debe haber celos ministeriales absurdos, porque la iglesia necesita obreros, necesita siervos, hermano. No es de andarse peleando por 2, 3 ovejas que van de iglesia en iglesia. No, es de hacer siervos, levantar siervos y enviarlos para que se pueda atender a la grey. Dice entonces que Epafras era un buen siervo. Qué hermoso es cuando otro ministro, ¿verdad? U otro hermano dé testimonio de qué. Mire, si usted vuelve a ir al capítulo 1 de Colosenses, donde estamos, en el verso 7, Pablo les dice a los colosenses que él siempre estaba ¿qué? En el verso 3, Pablo dice: siempre orando por vosotros. Recuerde que es la carta de Pablo a los colosenses, y le dice a los colosenses que él siempre estaba ¿qué? Orando. ¿Qué debe hacer un ministro que se llame ministro? Debe estar siempre orando. ¿Pero por quién, hermano? Yo oro por otras iglesias, pero esta es la iglesia donde es mi iglesia. Recuerde, lo he explicado, no estoy hablando de pertenencia, que me pertenece, sino de que yo pertenezco, y le doy gracias a Dios de pertenecer a esta iglesia, hermano. En verdad es una iglesia muy bendecida. Aleluya. Así que el apóstol dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Y dice que él había oído de la fe de ellos y había oído del amor que le tenían a los otros hermanos. Está hablando a los santos. Recuerde que Dios por el Espíritu Santo siempre inspira a cuando escribían las cartas. En este caso Pablo dice a los santos que están en Corintios, a los santos, a la iglesia de Cristo que está aquí, allá, a los santos. ¿Sí? ¿Qué es santo? Apartado para el uso exclusivo de Dios. Dice que él le había informado Epafras, y él les dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Cómo se refiere Pablo de Epafras? ¿Qué es consiervo? Que trabajaba juntamente con él para la obra del evangelio. Y Pablo dice que Epafras es un consiervo amado. Y mire qué hermoso, hermano. Los que estamos en el ministerio, esto nos gusta, sí, lo entendemos un poquito más que el grueso de la iglesia. Dice que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Pablo el apóstol está recomendando no solo a los colosenses, sino también a quién. Esta carta debía de ser leída por quién, según vimos en el capítulo 4, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. O sea, Epafras visitaba estas tres iglesias, hermano, que estaban en esas tres ciudades. Pero ¿quién lo está avalando? Pablo está diciendo que verdaderamente el siervo Epafras siempre está rogando, dice, con mucho fervor, se preocupa mucho por ustedes. Qué hermoso que otro consiervo dé buenas razones de otro siervo. Mire qué más. ¿Cómo se mantenía informado Pablo? No habían redes sociales, eran por cartas o por testigos presenciales. Iban a donde estaba Pablo, ya sea en un alojamiento o en la prisión. Iban y le informaban cómo iba la obra. Entonces Pablo, con esa información y la dirección del Espíritu Santo, él escribía las cartas pastorales que ahora nos rigen a nosotros para que se corrigiera lo que estuviera defectuoso a través de la doctrina que a él había sido revelada. Sigue diciendo: quien también nos ha declarado del amor de ustedes en el Espíritu Santo, por lo cual dice también nosotros, está hablando ya ahora del equipo, Pablo, Timoteo, Lucas, desde el día que lo oímos, o sea, desde el día que oí, dice Pablo, el reporte que de ustedes dio Epafras, que ustedes tienen el amor de Dios por el Espíritu Santo y ustedes oran por todos los santos. Hermano, qué iglesia tan hermosa estaba en Colosas, ¿sí o no? Era una iglesia de oración ferviente, era una iglesia de amor, pero aquí habla, dice, de vuestro amor en el Espíritu, y ese Espíritu, ¿con qué letra está escrita? ¿Con qué E? E mayúscula. Cuando aparece E mayúscula y no aparece santo, al estar E mayúscula es el Espíritu Santo. Cuando vea E minúscula es el espíritu humano, el espíritu inmundo, si lo dice. Así que Pablo, al recibir la información de Epafras, dice que desde ese día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué estaba hablando Pablo, hermano? Empieza a ocupar una palabra que deducimos en el estudio, ¿sí? No es una especulación, es una deducción que te dan las escrituras, el trazo de las escrituras. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, cuando vemos los reportes históricos, había en las iglesias del primer siglo, como hay ahora, hermano, pero estamos viendo que estaba la filosofía griega, ¿sí? Habían grupos, estaba un grupo que era el misticismo oriental, los gnósticos, el sincretismo, el misticismo oriental,
filosofía griega más el judaísmo, hermano. O sea, había una mezcla y un sincretismo. ¿Y qué es lo que decían los gnósticos? Que para comprender a Dios no solo era Jesucristo, sino que ellos tenían que esforzarse y ellos querían el monopolio de las iglesias de nuevo nacimiento. Hasta aquí me estoy explicando. Ellos querían controlar a esa iglesia que estaba naciendo de una manera poderosa. Lo leímos, ¿verdad? En el capítulo 1. Y ellos decían, sí, pero ustedes necesitan que nosotros les demos las llaves secretas del oculto, del conocimiento, se les hace conocido, para que ustedes puedan comprender la voluntad de Dios. Y a lo que Pablo les dice, nosotros estamos orando para que ustedes entiendan la verdadera voluntad de Dios, dice, no cesamos de orar por vosotros, verso 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, no inteligencia humana, porque ellos se ufanaban de sus filosofías, y filosofía es amor a los pensamientos. Ellos tenían toda la cultura griega, todos sus pensamientos, sus argumentos, y sí imponían a la congregación. Y Pablo está peleando contra ellos y les está diciendo que la verdadera sabiduría es espiritual, ¿sí? Para conocer la voluntad de Dios. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque quienes querían secuestrar y hacerse dueños del conocimiento, los gnósticos. Gnosis quiere decir conocimiento. Los gnósticos eran ese grupo que estaban infiltrados en las iglesias, se hacían pasar por cristianos, pero ya luego ellos decían, sí, pero para conocer al único Dios, porque el griego y el judío son monoteístas. ¿Qué es esto? Que ellos creen en un solo creador y que no es material, es espiritual. No es físico, y que Cristo, mire cómo ellos presentaban a Cristo. Dice que Cristo, ellos decían sí, pero Cristo es una emanación de Dios. ¿Sí entienden? O sea, es como un holograma de Dios, pero Él no está en carne, Él es solo un holograma, es una emanación de Dios para poder acercarse a Dios. Pero ellos decían, Cristo no vino en carne, Dios, perdón, no vino en carne, porque para ellos la materia era mala. Lo que había que cuidar era el espíritu, y ellos decían que la materia era mala. Por eso Pablo hace énfasis en su cuerpo de carne. Cuando él habla del misterio, que esto es lo que defendían en toda la iglesia del Nuevo Testamento, es el misterio. ¿Cuál es este misterio? Que Dios se hizo carne. Cuando nosotros lo leemos decimos, bueno, es que Dios se hizo carne, ¿qué? Dios se hizo un hombre de carne y hueso, y ese hombre se llama Jesús, el Cristo de Dios. Así que el título de este sermón es Jesucristo, el todo de Dios. Y vamos a pasar ahora al verso 15. Y aquí hay mucha doctrina que hablar, así que diga que está a su lado, no se duerma, vamos a estudiar. ¿Cuántos decían, yo nunca pensaba que había que ir a la iglesia a estudiar? Sí, porque tenemos el libro, que es la palabra de Dios. Recuerde que hay muchos que tienen el título de bestseller, o sea, los más vendidos o los mejores libros vendidos, y tienen ese título a veces como promoción, como marketing para publicitarlos, pero el único libro que tiene el título de palabra de Dios es la Biblia, hermano, y la Biblia se tiene que estudiar. He estado predicando el evangelio por las mañanas y me gozo en decirles esto a las personas, de que si no está en la Biblia, está en la imaginación del hombre, está en las fábulas del hombre. Si no está sustentado, fundamentado en la palabra, entonces me dicen, ¿y a eso cómo? Le digo, hay que estudiar la Biblia. Y en eso ando como cuchillito de palo predicándoles, diciéndole a la gente,
a la Biblia. Hay que estudiar la Biblia por el Espíritu Santo, hermanos, hay que leer la palabra. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerden que el martes, los que vienen el martes, les voy a preguntar qué leyeron y van a tener que dar un punto sobre lo que leyeron. No vienen el martes. Hay que venir el martes. ¿A quién? No, es que no nos gusta la escuela. A mí, ¿sabes qué me daba terror? Que el maestro dijera, a ver, fulano, pasa al frente. Y estaba yo escondido hasta allá atrás. Y el maestro me veía y me decía, a ver, Gustavo, pásale al frente. Y eso era la muerte, pasar al pizarrón. ¿Cuántos se acuerdan? Hasta partía el gis del nervio. Pero gracias a Dios ya ese tiempo pasó. Pero seguiremos estudiando y debemos de seguir estudiando. Ok. La preeminencia de Cristo. Aleluya. ¿Qué es la preeminencia de Cristo? Dice el diccionario, preeminencia, porque luego vamos a hablar de preeminencia y no sabemos qué exactamente es preeminencia. ¿Cuántos tienen una idea de que lo que es preeminente, lo que es la preeminencia? ¿Sí? No es presencia. Dice el diccionario, privilegio, excepción, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Es que tiene el primer lugar en todo, está sobre todo, ¿sí? Dice la explicación. ¿Qué es la preeminencia de Cristo? Que Él está sobre todo. Él es mayor porque tú eres mejor. También entra en la definición. Él es mejor que todo en este mundo. Yo pensé que aquí iban a hablar en lengua, iban a decir amén. Porque ¿cuál es el título? Que Cristo es el todo de Dios. Cristo es el todo de Dios. Y si tengo a Cristo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jehová es Dios y Jesús es Dios. Y si tenemos a Cristo, porque el Padre nos dio a Cristo y el Padre nos dio todo lo que necesitamos para la salvación, los medios de salvación, para mantenernos salvos, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe, sí, y Él es la esperanza de gloria en nosotros, lo que leímos en el capítulo 1, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tengo a Cristo, lo tengo ¿qué? Todo, hermano, aleluya. Somos ricos en Él, ricos en bendición. Dice pues la palabra, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos hacen un wow? Hermano, el Dios invisible, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Cristo no es un holograma, como decían los gnósticos y los místicos en el primer siglo. Decían, sí, pero Cristo, prácticamente decían, Cristo, pero es un fantasma. Él no es en carne. Él es una visión, porque ellos decían, tenían el concepto griego, que la carne era la que estaba mal, ¿sí? Así que ellos no podían concebir que Dios tuviera carne. ¿Ya entendieron esa parte? Muy bien. Entonces dice Pablo por el Espíritu Santo, Cristo, el que caminó en los días de su carne, el que estuvo en carnes, es el misterio, y vimos su gloria como del unigénito, del único Hijo de Dios. Así que dice que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dice Él que voy a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. ¿Y qué le pregunta a Felipe? Señor, ¿a dónde vas? Y habla del camino, pero luego le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Felipe, tanto hace que estoy con ustedes y no conoces al Padre. Te he dicho, mire, ahí está confirmando Cristo de sus propios labios. El que me ha visto a mí dice, wow, es que esto es incomprensible, que el Dios que creó todas las cosas, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, que Él se haya metido en un cuerpo humano.
Le explotaba la cabeza a los gnósticos y nos explota la cabeza a muchos de nosotros. Que el Dios sublime, el alto, el incognoscible Dios se haya hecho carne y Él descendió, el Dios invisible, el todopoderoso, y se mostró a nosotros en Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen aquí pudiéramos quedarnos? Un buen tiempo, hermano. El que ha visto al Hijo, ha visto a Dios. No te he dicho que el que me has visto, dice, has visto al Padre. Le dice a Felipe. Y dice que es el primogénito de toda creación. Y este primogénito de toda creación los usan los detractores de Cristo. ¿Para qué? Para decir, ya ves, Él fue creado. Él fue el primero en ser creado. No, Él no es el primero en ser creado. ¿Sí? Dice que Él está hablando aquí de preeminencia, de mayor. Él es el mayor, porque es Dios. Él es el mayor. Él es el que tiene el primer lugar, no que fue el primero en ser creado. Él es el mayor. Él es el que está sobre todo. Él es Dios en carne, no es creado. Él es el mayor de todo lo creado. Y empieza a decir de qué. Dice, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, Dios en Cristo hizo las cosas visibles, materiales y las cosas espirituales. Lo que se ve y lo que no se ve fue creado por Cristo. Es lo que dice. Y dé un salto a Juan capítulo 1 y ahí narra otro Génesis. En el principio, Bereshit, en el principio dice Juan, como comienza el libro de Génesis, comienza el libro de Juan. Toma eso y escribe Juan en el capítulo 1 verso 1, en el principio, Bereshit, era el verbo. ¿Y quién es el verbo de vida? En toda la escritura confirma que a quién se refiere cuando dicen el verbo de vida. ¿Quién es la palabra que creó? Se llama Jesús. Dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermano, el verbo Jesucristo es Dios. Aleluya. Él se encarnó, Él se hizo hombre. Ay, mi alma alaba a Jehová. Y los enemigos de este misterio, que ya no es misterio porque ya fue revelado, enloquecen. Los testigos de Jehová que dicen, no, esto no es así. Los mormones, todos dicen, no, Cristo sí es un profeta. Hasta le conceden que es un buen hombre. Pero dicen, no, Cristo no es Dios, porque ellos son monoteístas. Ellos solo creen en un Dios. No creen en un Dios trino. Y hay mucho infiltrado evangélico en las iglesias evangélicas que están predicando que Dios solo es uno, que Él se manifestó en la persona de Cristo, pero es el Padre, no es Cristo. Esa doctrina no es nueva. Esa doctrina estaba aquí en Colosas. Los gnósticos decían que Cristo era una emanación, como si fuera ¿qué es una emanación? Usted tiene un carro, usted tiene algo que hace combustión. Bueno, lo que sale de ahí es una emanación, o sea, emanó de Dios, pero es un holograma, es algo inexistente, es un favor de Dios, pero no es Dios. ¿Y cuántos dicen? Mi Biblia dice que Jesucristo es Dios en carne, es Dios en la carne. Aleluya, el eterno Hijo de Dios, el cual vino por amor a nosotros y Dios nos dio todo en Cristo Jesús, aleluya. Y eso es lo que nosotros defendemos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual hay salvación. Se llama Jesucristo y Él es el camino, la verdad y la vida, y el Padre nos ha dado todo el recurso del cielo. Él nos dio al Hijo, y si dice Romanos, y si nos dio a su Hijo, hermano, ¿qué te falta para ser salvo, para ser pleno? Ocupa la palabra pleró, que es lleno, el todo de Dios. Se llama Jesús Nazareno. El Padre nos dio todo. Nos dio a Dios. Dios se dio a Él mismo.
¿O no lo ha leído que Él se inmoló, Él se entregó por amor a nosotros? Entonces vamos al Evangelio de Juan que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea que hay dos personas. Y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo, hermano? El Verbo divino. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, ¿por quién? ¿De quién viene hablando ahí el sujeto? ¿Quién es el sujeto? El Verbo. Dice, por Él. ¿Quién Él? El Verbo. Y el Verbo es Cristo. Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Y es lo que está hablando en la carta a los Colosenses. Dice que el Dios invisible se hizo visible. ¿Qué está diciendo? Que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Porque en Él, mire, vuelve a repetir lo mismo. La Biblia se confirma con la misma Biblia, hermano. No necesitamos otro libro para estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que hacen los testigos de Jehová? Tienen la Biblia más la atalaya. ¿Y cuál otro es el que venden? El despertar. Hermano, la Biblia no necesita otro libro, otra guía para estudiar la Biblia. La Biblia se confirma con la misma Biblia por el Espíritu Santo. Los adventistas tienen las profecías de Elena G. de White. Y ¿cuál otro se llama? El de los adventistas. Los mormones tienen la perla de gran precio. Los católicos tienen ¿qué? Los sacramentos. O sea, todos tienen la Biblia más otro libro. Pero nosotros tenemos la Biblia más la Biblia por el Espíritu Santo. Así que, como dice un pastor, Cristo más nada, ojo, Cristo más nada es igual a todo. El que entendió, explíqueselo al que no lo entendió. Hermanos, si tenemos a Cristo, no necesitamos guardar el sábado. Si tenemos a Cristo, no necesitamos circuncidarnos los varones. Si tenemos a Cristo, no tenemos que hacer esto o aquello. En Cristo Dios nos dio, se dio todo. Él es la plenitud. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, hermano. Si no tienes al Hijo, la ira del Padre está sobre ti. Sigo leyendo. Porque en Él, repito, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Se da cuenta que Él no es creado, Él es. ¿Cuántos entienden ese Él es? Él existe antes de todo. Él es el eterno, Él es el Verbo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Cristo es el creador y el sustentador. Hermano, ¿usted por qué está con vida? Porque tiene suerte, porque está muy fuerte y toma jugo verde, y toma vitamina B, A, C, D, L, X, Y y Z. No, usted está con vida porque Cristo te sustenta. Cristo te sustenta. Cristo te sostiene. Es Dios. Alábele si puede. Todo el que tenga vida, alabe a Jehová. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea que el pastor, me decía un pastor, no, es que pues yo ahí soy cabeza de la iglesia. Yo dije, pues entonces tu iglesia es un monstruo. Y yo viendo, ¿por qué? Le digo, porque es un bicéfalo. ¿Qué es un bicéfalo? Céfalo es cabeza y bi, doble. Entonces le digo, tu iglesia es un monstruo, es un bicéfalo, le digo. No, hermano, los pastores no somos cabezas de las iglesias. ¿Qué dice la Escritura? Y Él es la cabeza del cuerpo. Mire la figura. Y esta cabeza es la iglesia. El que es el principio, mi alma alaba a Jehová. Hermano, ¿quién es Jesús?
¿Qué pasaba en Colosa? Los gnósticos, los místicos, los judaizantes, ¿a quién atacan? A Jesús. Y todos los que predicamos el evangelio correcto, nosotros hablamos sobre Jesús, sobre la profecía de Jesús, y le damos el lugar que Él tiene. Él es digno, Él merece, el Cordero de Dios. A Él sea la gloria. Dice pues esta escritura, sigue diciendo: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo? Hermano, él es el primero que murió. ¿Cómo? Pero si murieron otros, sí, pero es el primero que muere inmolado. Es el primero que tenía los requisitos para saciar la justicia divina, porque dice que la paga del pecado es muerte, y Cristo se inmoló, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Hermano, Él es el primogénito en todas las cosas. Yo creo por ahí lo subrayé, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Y luego subrayamos, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, Él está por encima de todos, y el único que puede estar por encima de todos, su nombre es Dios. Jesús es Dios. Usted ya no se emociona, ya lo sabe, ¿verdad? Me imagino. Sigue diciendo, por cuanto agradó al Padre, ya escuchó, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa eso, hermano? Dice una versión latina del 95. Mire cómo dice: así quiso Dios que el todo se encontrara en Él. Hermano, le plació a Dios. Dice, le plugo a Dios que el todo. ¿Qué es el todo? Como le digo yo, el todo, mire, se compone de dos palabras: to, que significa to, y do, que significa do, y cuando las une usted es todo. Dice, profundidad de la sabiduría. Hermano, todo es ¿qué? Todo. A Dios le plació, a Dios le agradó. Dice la escritura, así quiso Dios que el todo se concentrara. ¿Cuántos están oyendo? En el Verbo, en ese hombre, en Jesús de Nazaret. Así que si tienes a Jesús, ¿cuántos entienden eso? Me interesa, si te llevas eso, te llevas todo, hermano. El que tiene a Jesús, tiene todo. ¿Qué necesitas? Si Cristo es tuyo, de tu propiedad, Él vive en ti, tú en Él, lo tienes todo, hermano. Andan mendigando amor, que a mí nadie me quiere. Pero hermano, si tú lo tienes todo, tienes el amor de Dios, está Cristo, está Dios, somos templo de Dios por el Espíritu Santo. Así quiso Dios, ¿cuánto entienden eso? Que en Él se concentrara todo. Hermano, estamos en el verdadero entonces, como dice Juan. No, es que nos hace falta la morenita. Nos hace falta algo, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, pero nos hace falta guardar el sábado. Dile que no entiendes que si lo tienes a Él, lo tienes todo, pero nos hace falta. ¿Qué nos hace falta, hermano? Nada, porque a Dios le plació que en Cristo se concentrara todo. Así es lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda. Y dice, pleró. ¿Qué es pleró? Es plenitud. ¿Y sabe qué es lo que también se refiere a esta palabra? Pleró, gloria. A Dios Padre le plació que toda la gloria habitase en Jesús. Él es digno. Él es digno. Y después de que ya está todo en Jesús, dice, y por medio de Él, ¿qué dice la Escritura? Reconciliar consigo todas las cosas. Escuche, no se lo vaya a perder. Así las cosas que están en la tierra, como las cosas que están en los cielos. Amado, Cristo se le dio
todo, para que entonces Él pudiera ser el medio de reconciliación, de reconciliar todas las cosas del cielo, todas las cosas de la tierra. En Cristo se une el cielo y la tierra y todo lo creado. En Él, cuando Él se inmola en la cruz y derrama su sangre, la derramó por todas las cosas, y todas las cosas entramos en reconciliación con Dios. Él es la propiciación de Dios. Dios fue propicio a nosotros en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir ser propiciador? Dios fue el que provocó que usted y yo volviéramos en amistad con Él. Estábamos destituidos, lo sigue diciendo. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todo lo que tiene vida fue reconciliado con el Padre, porque todo había sido destituido por causa del pecado. La tierra estaba maldita, todo entró en maldición, y todo eso fue reconciliado ¿en quién? Fue establecido en Cristo, para que Cristo, cuando muere como el Cordero de Dios, muere por todas las cosas que habían estado caídas y enemistadas con Dios. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Y cuántos le cambia un poco en este recordatorio el concepto? Cristo en la cruz del Calvario reconcilió todo con el Padre. ¿Qué es propiciador? Cristo es la propiciación del Padre. Es cuando yo me hago encontrar por alguien. Mire, ¿qué sucede? Le voy a explicar más, ya lo he enseñado esto. Yo tengo un problema con alguien, tuve una enemistad con alguien. ¿Y qué es lo que hace uno como ser humano? Ay, lo ves que viene por este lado, ¿y qué hace? Te cruzas al otro. Bueno, el Padre no nos evadió. Había un problema por la desobediencia, todos caímos, la tierra entró en maldición, todo lo creado entró en maldición, pero Él entonces se acercó a nosotros. ¿A través de quién? De Cristo. Él nos buscó, Él se hizo encontrar, como vemos la historia del chiquitito Zaqueo. Zaqueo iba buscando ver a Jesús, pero no sabía que Jesús se había pasado por Jericó porque quería verlo. ¿Quién se hizo encontrar por Zaqueo? Jesús. Hermano, tú encontraste a Dios. Algunos me dicen, y le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, pastor. Fíjese que ya encontré a Dios. Digo, pues ya andaba perdido. Dios andaba perdido. No, ¿cuántos dicen? Yo andaba perdido, pero Dios se hizo encontrar. Hermano, Jesús se hizo encontrar con Pablo. Sí, se le paró enfrente y salió rebotado el pobre Pablo. Él es propicio a nosotros. Así que cuando usted diga, Señor, sé propicio a mí, pecador, quiere decir, Señor, hazte, manifiéstate a mi vida, hazme salir de esta locura, sácame de las tinieblas a tu luz. Aleluya. Y por medio de Él reconciliar consigo. El Padre por medio de Jesús reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra, te alabo Señor, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, los que están oyendo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha. ¿Qué es reconciliar? Quitar el motivo de la enemistad. ¿Cuál era el motivo de nuestra enemistad? Porque nuestros pecados han hecho enemistad con Dios. El hombre se separó, Dios lo destituyó. Y el hombre quería por buenas obras acercarse a Dios. Esa es la religión, pero el cristianismo es Dios acercándose por medio de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que Él pudiera hacerlo, el Padre ¿qué? Derramó en Él, vació en Él toda la plenitud, para que entonces Él, su sacrificio, valiera ¿por qué? Por las cosas del cielo, las de la tierra y todo lo creado, visible e invisible. Todo fue puesto en Jesús. ¿Para qué? Para que su muerte redimiera a todo, reconcilió al mundo. Porque de tal manera, ¿cuántos dicen? Mi alma alaba a Jehová.
Ese es el plan de Dios, esas son las maravillas de Dios. Dios, todo el mundo, toda la plenitud del mundo, el pleró de todas las cosas, habitó en Cristo rumbo al cadalso, rumbo a la cruz. Y cuando Él muere, el Cordero muere porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel es por gracia que en Él crea no se pierda, que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Hay alguien vivo aquí, hermano? Y mire qué dice, hermano, por si tiene alguna duda. Se lo repito desde el verso 21. Y a vosotros también, a ustedes los gentiles, le está diciendo Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne. Porque hace énfasis Pablo en su teología que Dios nos reconcilió en su cuerpo de carne. Porque los gnósticos, los místicos, los judíos, ellos no creían en la materia, que Dios se iba a hacer carne, porque para ellos, ¿dónde habitaba el pecado? ¿Qué es lo que mortificaban? La carne. Dice, entonces Dios, que es santo, no puede manifestarse en un cuerpo de carne. Eso no puede ser. Pero todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Es que ese es el grande misterio que le explota la cabeza a los religiosos. ¿Cómo es posible que el Dios santo, alto y sublime se hizo pecado? No lo pueden entender porque en la carne está el pecado, pero Él se hizo pecado para redimirnos del pecado. Él se hizo, dice, maldito, porque está escrito, maldito es todo aquel que es muerto en un madero, y Él se hizo maldición para que pudiéramos nosotros heredar la bendición en la reconciliación con el Padre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él sació la justicia divina, porque el Padre dijo, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tengo hasta calor, hermano. En su cuerpo de carne, dice el verso 22, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Voy a ocupar desde este lado un tiempo en Colosenses 2:3. Dice ahora en Colosenses, ¿de qué estamos hablando, hermano? Cristo es el todo de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Porque algunos ya los extravié. ¿Cómo se llama el mensaje de esta tarde? Cristo, el todo de Dios. ¿Y qué te he estado diciendo? Que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Hermano, tienes a Cristo, lo tienes todo. Todos los recursos del cielo para la salvación, la tienes. Si es que no te desvías, si es que te mantienes firmes en la fe. Y esa es la lucha, porque hablamos el domingo próximo pasado de los que apostatan, los que se apartan, los que se enfrían, los que ardían para Dios y ahora brillan, pero por su ausencia. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 3, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Porque ¿qué decían los gnósticos? Que ellos eran los depositarios, ellos habían encontrado la sabiduría. Ellos decían que ellos tenían el conocimiento secreto que a ellos les faltaba. Ellos no querían perder el poder sobre la iglesia cristiana que estaba efervesciendo, y ellos decían, los gnósticos, sí está bien, pero es a través de nosotros. Es a través del conocimiento, es a través de la filosofía, de la psicología, es a través del estudio. Y ellos
ponderaban mucho las capacidades intelectuales. Cuando, hermanos, esto le fue revelado ¿a quién? A gente como usted y como yo. ¿Cuántos entienden que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Necesitas una teología, necesitas ir a un seminario, necesitas estar allá como monje en el monte esperando la iluminación. Lo que va a caer es un rayo, es probablemente más factible. Pero nosotros, hermanos, no necesitamos ser unas lumbreras. ¿A cuántos les ha sido iluminado? Que no hay otro nombre, que no hay otro camino, que no hay santos, no hay vírgenes, que no hay Pedro, no hay Juan, no hay José, no hay María. Se llama Jesús de Nazaret. En Él, al Padre le plació depositar toda la plenitud de los cielos, de la tierra. Todo se vació en Cristo para que en su muerte fuera reconciliado todo, dice. Y no solo lo que se ve, sino también lo que no. ¿Cuántos dicen un guau así? Guau. Eso pasó en la cruz. Eso pasó en la cruz. Así que usted no hable tan rápido del sacrificio del Calvario. No, en la cruz no solo fuimos reconciliados nosotros, dice, reconcilió todo, hermano. Volvió a coordinarse con Dios. ¿A través de quién? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Es al que servimos. Que no se le olvide. Ponga sus ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Y en Él están escondidos, le dice a los colosenses. Dice, así que no se dejen engañar, les dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Gente que se presenta muy pulcra, muy estudiosa, porque ahora no les basta con ser pastores, sino dice, soy pastor, psicólogo. Por ahí me enseñaron una tarjeta de presentación. Me dice, mire, yo estaba con este pastor, y da su nombre y dice pastor, psicólogo. ¿Y cómo les dije, hijo? ¿Dónde están? Mesoterapeuta y algo. Le digo a él, ¿qué es esto, hijo? Pues que él soba. Digo, Dios lo libre. No gente va a andar sobando a las hermanas. Pues está buena esa carrera, hermano, mesoterapia. Masón, de masa, me imagino yo, ¿no? Algo así de... O sea, ¿dónde va usted a creer, hermano? Pero como a la gente le gusta los títulos, dice, wow, aparte de pastores, ¿qué? Es doctor en medicina, es doctor en esto, es psicólogo. O sea, a la gente le gusta eso porque no le alcanza la sencillez, la grandeza de Dios. Por eso Jesús le dijo al Padre, ¿qué? Padre, te alabo, porque escondiste esto de los sabios, de los entendidos, de esos grupos que se sienten que son la última tesoro del mundo, hermano. Si no la revelaste, dice, a estos pequeños, a los pescadores, iba yo a decir a los petroleros, a los minatitlecos, se los reveló. ¿Por qué? Porque es su infinita sabiduría. Amén. Me pasé 5 minutos. Terminamos con esta escritura. Todo está en Colosenses, hermano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los fundamentos, rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, vuelve a decir Colosenses, porque en Él habita, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, léeselo fuerte al que se está durmiendo a tu lado, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dicen, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego en la iglesia de Cristo, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. A su nombre sea la gloria. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Dale ofrenda de palmas al Rey. Celebra, hermano. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Y si lo tengo a Él, ¿por qué no la cantan antes de irnos? De nuevo.
Digo, ya los que se tengan que ir, a libertad nos llamó el Señor. Pero si alguien quiere ministrarse, le vamos a decir a los ministros de alabanza, quizás ni se acuerda de qué estoy hablando, hay una alabanza que habla de esto, que Él es el todo de Dios. ¿Y cuántos entienden? Hermano, ¿tienes a Cristo? No necesitas nada más. ¿Cuántos oyen eso? ¿Tienes a Cristo? No necesitas nada más. ¿Sí? ¿Y la circuncisión? Cristo es nuestra circuncisión. ¿Y nuestro sabbat? Cristo es nuestro reposo. Hermano, el que lo tiene a Él. ¿Cuál es el camino para llegar al Padre? Dice que por todos los caminos llegan a Roma. Hermano, yo no quiero ir a Roma cuando me muera. Yo quiero ir al Padre. Y para ir al Padre, el único camino, le pregunta a Felipe, ¿cuál es el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Él es todo. Él es todo el recurso del cielo para nosotros. Y si lo tienes a Él, hermano, lo tienes todo. Gracias, Padre.